Sentimos que estamos a punto de ver algo poderoso, que algo se va a detonar. Era una como agitación en el corazón, ¿no? Sí. Tenemos que hacer algo, tenemos que decirle a México. Quedaban sillas de ruedas en toda la plataforma. Llegaba con muletas y pues salía caminando y dejaba las muletas ya. No es que vaya a suceder, es que ya está sucediendo. Hacíamos una reunión de oración de 24 horas. Comenzábamos del día sábado y terminamos hasta el día domingo sin parar. Por el hecho de entrar al lugar, al terreno, ¡pum!, caían por el poder de Dios y se regresaban, salían sanos o levantaban libres. Hay quienes tienen antojo, no tienen hambre. Wow, papá, qué tremendo, ¿no? Los milagros que Dios hizo. Sí. O sea, Él está creciendo en la naturalidad del reino. Y sentí como si esa nube de gloria se hubiese quedado arriba, ya no bajaba. Y de ahí me levanté y dije, iniciamos lo que hoy es Gente Nueva Latina. Y veo que está en Ageo y dije, ya está. Y de ahí me levanté y dije, iniciamos lo que hoy es Gente Nueva a las Naciones. Entonces iniciamos con un énfasis, Benny, respondiendo a tu pregunta, iniciamos con un énfasis de la presencia de Dios. Claro. No hay más. Sí, con un énfasis de formar discípulos, porque una de las cosas que me di cuenta, y se lo expresé en su momento, como tuve la oportunidad de ser parte del consejo, se lo expresé al pastor y le dije, yo creo que hay multitudes, hay milagros, hay todo lo que vemos, salvación es impresionante. O sea, estamos hablando que un llamado a salvación pasaban al frente de 200 personas por primera vez. O sea, eso es una cosa, cada 8 días. Una iglesia nueva cada Una iglesia nueva cada semana. Cada semana. Así. Entonces, digo, creo que necesitamos que la gente sea formada para que no solamente reciba su milagro y ya no regrese, sino que pase por un proceso de formación, de maduración, de crecimiento. No sabía en ese momento expresar lo que hoy es pues un discipulado, ¿verdad? Formar gente para poder desde ese avivamiento poder pastorear, administrar, sostener, ¿no? Y pudiera convertirse en algo generacional, ¿no? Sí. Entonces, cuando iniciamos acá, en esta nueva etapa ministerial, pues iniciamos con un énfasis de la búsqueda de la presencia del Señor y dos, del poder formar discípulos para que cuando Dios detonara ese mover de avivamiento, que se traduce en salvación, en sanidad, se traduce en todo esto, entonces, pues tuviéramos un equipo, y ya no solamente fuera el hombre de Dios, o la mujer de Dios, sino fuera la generación de avivamiento de Dios para sostener un mover del Espíritu Santo. Sí. Sobre todo por esa palabra, lo que viene es más grande. Si lo que viene es más grande que lo que viene, estamos un chorro de gente preparada, con un corazón dispuesto, formado en su corazón, calibrado, es decir, con carácter, y también pues instruidos en la palabra para que podamos caminar con ese mover de Dios. Entonces, mi consejo es eso, creo que lo que detona, hay detonadores, yo creo que un avivamiento es algo de la soberanía de Dios. Sí. No es del que quiere, no es del que corre, es algo de quien Dios se le da la gana y ¡pum!, manifiesta su gloria, la verdad. Pero creo que hay detonadores, la búsqueda. Exacto. La búsqueda Sí. y también la preparación, pero sobre todo la búsqueda. Yo creo que bíblicamente los hombres que buscaron la presencia del Señor en algún momento se encontraron en sus vidas y eso cambió para siempre. Sí. Fíjate que a mí en lo particular, hablando justamente de eso, de detonantes, ¿no? Algo que Dios un día habló a mi corazón y me dijo, antes de pedir avivamiento, antes de buscar avivamiento, analiza cuál es la intención de tu corazón. Sí, es correcto. ¿Sí? Porque en el mundo hay miles de pastores pidiendo avivamiento y buscando, yendo
a lugares donde están los cielos abiertos y donde hay avivamiento o Ujú. donde hubo avivamiento. Pero si fuera ese la clave, como que se te pegó y ya lo trajiste y ya estuvo, que Sí, puede suceder, ¿no? sí. Puede ser una impartición, puede suceder. Pero cuando sucede así, puede ser que sea por el momento Ujú. y después se te va, ¿no? Sí, Es una visitación para ver a lo poco que sé, ¿no? sí. No soy un intelectual del avivamiento ni quiero serlo. No, solo vives en avivamiento constante. Nada ¡Ah! más. Nada más. Pero algo que Dios sí puso en mi corazón, o sea, yo creo que uno de los detonantes es analiza qué hay en tu corazón. O sea, Ujú. ¿para qué lo quieres? Sí, ¿O a quién quieres en sí, sí, verdad? es verdad. ¿Sí? O sea, ¿quieres milagros? ¿Quieres sanidades? ¿Quieres señales? ¿Quieres gente? ¿Qué quieres? O Sí, sea, sí. ¿para qué lo quieres? Dos, y si la intención es correcta, tienes que estar dispuesto, creo yo, a que Dios venga a romper toda Sí. el molde y echar a perder aún estructuras de hombres que Sí. ya están puestas, ¿no? Yo creo Sí. que tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, donde viene Dios y pensamos que la zarza es más importante que el fuego, Sí. ¿no? Ujú. Pero en ese pasaje, por ejemplo, de Moisés, ¿no? A mí me llama la atención esa parte donde dice que miró la zarza y dijo, voy a acercarme, ¿qué es esta grande visión? Sí. Dice que cuando Dios vio, dijo, quita las sandalias de tus pies porque el Ujú. lugar a donde vas a entrar o vas a Sí. pisar o estás es santo. Sí. Pero lo siguiente es, y dice, y Dios habló desde el fuego. Sí. Entonces Dios nunca habló desde la zarza, Es correcto. Dios habló desde el fuego. Wow. Entonces yo aprendí algo ahí, que la estructura es importante, porque la estructura, la zarza no consumía el fuego, Así no es. no lo apagaba, pero el fuego tampoco desbarataba la estructura, Poderoso. ¿no? Pero Dios nunca habló desde la estructura. Mm, O sea, nunca habló de la zarza, habló sí. desde el fuego. Así es. Y otra cosa que aprendí ahí es, el fuego pudo existir o subsistir sin la zarza, Ujú. porque no se quedó en la zarza. Después hizo una columna de fuego. Correcto. Después bajaba sobre el altar, Sí. ¿no? Entonces el fuego existe, el fuego puede subsistir Sí. sin una estructura, sin una zarza, pero la Así es. zarza no puede existir sin un fuego, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que uno tiene que estar dispuesto, ok, esta es la intención de mi corazón, esta es la intención genuina de mi corazón. Ujú. Yo para eso quiero o para eso te quiero. Sí. Y algo que me llama la atención es que Dios está trayendo algo extraordinario a México. Sí. Yo creo un avivamiento que ya lo habíamos tenido, ¿no? Unas oportunidades antes, pensando en eso que ocurrió en Montemaría, en otros lados, con el Ujú. pastor Fernando Sí. Sosa. O sea, el Espíritu Santo ha querido soplar sobre esta nación, Sí. ha soplado sobre esta nación. Algunos se han levantado porque pues no hemos sido nosotros, gracias a Dios. Sí. Y que Dios nos libre de Que Dios lo hacerlo, libre. de levantarse. Yo pienso que no se levantan contra un hombre. Ajá. O sea, porque el rollo no es no somos tan importantes Así como es. para, Sí, ¿no? así es. Se levantan contra un movimiento, contra un Sí. mover, contra el Espíritu Santo, ¿no? Y ese quien se contrista y o se apaga, ¿no? Pero México ha tenido una oportunidad y otra oportunidad. Y yo creo que está viniendo una tercera oportunidad. Ujú. Dice que pues, la tercera es la vencida, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido. Entonces, esperemos que en esta, pues, todos los cristianos, todos los pastores, los ministros de Dios que anhelamos Sí. avivamiento, que anhelamos al Espíritu Santo, pues reaccionemos y tengamos la intención correcta en nuestro corazón Ujú. para capturar la intención del Espíritu Santo, Sí. el corazón de Dios, y que este avivamiento lo experimenten nuestros hijos, nietos, bisnietos, como tú decías, las generaciones que vienen, ¿no? Que eso va a ser extraordinario porque avivamiento es lo que realmente va a transformar a México, es lo que realmente Sí. va a traer la justicia de Dios a esta nación y el reino de Transformación. Dios a esta nación, a esta Sí, lo que transformación. dices es muy importante, Benny, porque sí, yo le he preguntado a veces a consiervos o- o a pastores, ¿por qué quieres avivamiento? ¿Cuál Wow. es la motivación? Es verdad, porque él dice, no, pues quiero multitudes, quiero que se llene la iglesia, quiero ver milagros. Digo, bueno, esa es la consecuencia
pero lo más importante en un avivamiento es tenerlo a Él. Sí. Es lo más importante porque y realmente si estamos conscientes de que queremos avivamiento, porque avivamiento es mucho trabajo. Wow, sí. Ahí había reuniones, nosotros tenemos reuniones diarias y había la gente, pues en multitudes ponen una demanda de Claro. oración, demanda de consejo, demanda de liberación, de estar ahí, de visitarlos, etcétera. Entonces, realmente, ¿qué es lo que queremos cuando pedimos avivamiento? Pero yo creo que lo que mencionas es muy, muy importante, que podamos transferir y que no se centre en una persona, sino en un cuerpo, Mm. lo que es, porque cuando Jesús dijo, y sobre la base de esa revelación voy a edificar a mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. Pero habló de una iglesia, habló Sí, de un claro. cuerpo, habló de un corporativo. Entonces, creo con todo mi corazón que el avivamiento que Dios está trayendo a México es un avivamiento corporativo, es un avivamiento también generacional, o nosotros debemos de encargarnos Sí. de que sea generacional. Sí. Y una de las formas de transmitir a la próxima generación es llevarlos a tener experiencias, porque me viene a la mente cuando Gedeón estaba haciendo, de hecho lo acabo de leer y meditaba en eso, de cuando Madián por 7 años subyugó a Israel y Gedeón, que era un joven que estaba guardando en los graneros para que no se robaran y cuidando el grano para que no se robara Madián, entonces se le aparece el ángel y le dice con esa fuerza que tienes, yo te voy a levantar para que liberes a Israel del yugo de Madián. Y Gedeón responde, dice, bueno, y si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Y le hace preguntas y dice, bueno, ¿y dónde está el Dios de poder que desean nuestros padres? Porque ya había una brecha generacional ahí. Entonces, ellos habían escuchado que Dios hizo algo como Sí. historia, pero no tenían la experiencia de los padres. Entonces, creo que una de las responsabilidades que tenemos es llevarlos a tener experiencias Wow, a la exponerlos. próxima generación. A ver, vente, vamos a tener experiencias con Dios. Y aquí una de las cosas que hicimos es que metimos a jóvenes por generaciones a tener encuentros con Dios. De hecho, los tuvimos internados en la iglesia, donde tenían oración de madrugada, donde tenían una búsqueda con el Espíritu Santo, donde los desintoxicamos de todo, de mente, espiritual, de todo, para que pudieran tener encuentros con Dios y tener unas experiencias. Se les apareció Jesús, Wow. veían ángeles, y esos Están jóvenes quedaron marcados. marcados por eso, ¿no? Unos de ellos ya pastorean hoy en día y los impulsamos para que ellos sean la generación que continúe con este poder, las manifestaciones del Señor y que vivan una gloria mayor que la que hemos vivido nosotros. Yo pienso que el problema está cuando se centra en el hombre de Dios o en la persona de Dios y creo que Dios nos está llevando a levantar generaciones que es de avivadores, de gente que sean responsables pues de la gloria de Dios, de la manifestación del poder de Dios. Wow. Sí, 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 eso es demasiado tremendo. importante porque aparte se me venía a la mente de que no van a ser fáciles ellos de ser seducidos Ujú. por algunos otros sistemas o formas de hacer Sí, ministerio, sí, sí, ¿no? correcto. Porque han experimentado algo tan extraordinario que no van a querer perderlo nunca, Sí, ¿no? Por más grande que sea la seducción, porque sabemos que a los pastores a veces, ¿no? Somos seducidos por alguna u otra ujú, forma o por la novedad, ¿no? sí. Por lo Lo novedoso, que es ¿no? tendencia Lo para que es ser iglesia. tendencia, exacto. Y bueno, ahí podemos hablar de las iglesias relevantes o de las iglesias emergentes. Y bueno, el problema está que cuando descuidamos lo más Exacto. importante, que es la persona del Espíritu Santo, el tener experiencias, el estar conectados a eso por suplirlo por algo más, es donde se convierte algo, pues ya, como Sí, dices, nocivo, ¿no? sí, claro, y también, Ujú, pues no quedarnos solamente, porque algo que me quedó muy claro, ¿no? En el consejo que tú decías al pastor de Montemaría, ajá, sí, Aurelio. es Aurelio, es pues discipulemos, ¿no? O Ujú, sea, formemos a las personas. sí,
y no solamente quedarnos solamente en experiencias, Ujú, ¿no? Experiencias yo creo que te arraigan y te dan cimiento ujú. en Dios y fortaleza para los momentos de crisis y dificultad, porque sacas lo que te sostiene en un momento Así difícil es. es la experiencia que has tenido con Dios, Sí, ¿no? sí, O lo que has correcto. tenido con Dios. Pero lógicamente formarlos, entrenarlos y tener este, pues una estructura flexible que pueda sostener Sí, fuerte también. Recuerdo una prédica tuya que hablabas de las columnas, ¿no? así Para columnas, soportar el peso el de la peso. gloria de Dios, ¿no? Gente formada que Sí, soporta. no se puede, porque a veces uno cree que avivamiento solamente es momentos padrísimos, Padres y todo. gloriosos, y que sí, esos no los queremos perder jamás, Sí, sí, ¿no? sí, Pero esa gloria se tiene que sostener en hombres, ¿no? sí, Y en hombros de sí, personas así es. trabajadas por Dios, Ujú, transformadas, también formadas, discipuladas sí, y con conocimiento y con sí, revelación y entendimiento espiritual, ¿no? Así poderoso. lo Es que percibo yo. así es porque finalmente eh, el hacer discípulos y la forma en la que se haga, yo creo que la que Dios muestra a cada Claro, quien claro. en su contexto, pero hay que hacer, como quiera, pero hay que hacer discípulos. Pero el hacer discípulos fue un mandato, pero recordemos que lo primero que hizo Jesús antes de comisionarlos fue llamarlos para estar con Él. Y los llamó a 12 para que estuviesen con Él. Entonces yo creo que esa parte es la parte importante y lo demás ya es una consecuencia o es el resultado o es lo que sigue después de haber estado con Él, pero no primero hacer el trabajo y hacer toda la estrategia sin haber estado con Él o Claro. descuidar el estar con Él, que yo creo que es lo más importante, y ahí entra lo que tiene que ver con oración, tiene que ver con búsqueda, tiene que ver con intimidad, lo mencionabas tú, que por cierto sería bueno que nos platicaras de todos los cantos que Dios les ha dado a ustedes, que para mí ese es un avivamiento de adoración, Benny, porque los cantos de adoración que ustedes tienen al Espíritu Santo son impresionantes, son nacidos ahí en Luz a las Naciones, y justo hoy en la mañana me levanté y lo pongo prácticamente diario, pero hoy una canción que puse que fue de Íntimos, Íntimo, sí. es una canción impresionante. Y me decías, Checo, que solamente era el previo, pero no, ya estaba conectado con el cielo, con esa canción. Y esa canción Dios te la dio. Sí, bueno, no la mayoría, porque la verdad, ah, Dios vino por una inconformidad, ¿sí? Sí, O sea, siempre ha sido el deseo y el anhelo, ¿no? sí, Ah, porque Dios usa hombres, o sea, Dios usa personas. O sí, sea, hace rato mencioné que no somos tan importantes, no estoy demeritando el valor que tenemos en Cristo, ¿no? claro. Claro, somos importantes para Dios, por eso nos llama, ¿no? Sí, no, pero en ese contexto del que estábamos Sí, hablando. claro. Ujú, Y entonces nació de una inconformidad porque yo en mis momentos de intimidad con el Espíritu Santo, de comunión con el Espíritu Santo, pues quería encontrar en YouTube o en alguna ujú, plataforma canciones que no que le pidieran al Espíritu ujú. Santo, ¿no? Porque canciones de pedirle, pues hay Sí, un montón de que sí, tócame, úngeme, sí. arrástrame y pateame y lo que sea, ¿no? Pero no hay nada que glorifique, que exalte, que adore la persona, la divinidad y el señorío del Espíritu Sí, Santo. qué Entonces grueso. yo le decía, ay, hasta como medio molesto, ¿por qué no Sí. hay? ¿Por qué no hay? ¿No? Y en una de esas, así, el Espíritu Santo me dijo, ¿y por qué no las escribes tú? Qué grueso. Entonces le digo, porque pues no sé escribir, o sea ah, no sé exactamente cómo estructurar una canción, ¿no? Pues, sino que Dios usó un evento, un momento que me dijo, organiza un fin de semana y llámale enamorados del Espíritu Santo. Y que Poderoso. sea pura adoración. No vayan a pedir, no haya predicación, solamente métanse, sepan a qué horas empiezan, pero no vayan programados para saber a qué horas terminan. Entonces yo le dije a los músicos, a los de la alabanza, vamos a hacer esto así, canten pues lo que, ¿no? Y entonces allí en ese fluir espontáneo empezó a caer la presencia de Dios a manifestarse y eran tomado uno u otro y esa era tomada mi vida y yo decía algunas frases, ¿no? Y Pablo, el que dirige, escribía las frases, ¿no? Y ya después se juntaban y decían, mire, yo escribí esta y wow, y con esta música
Entonces el guitarrista o el baterista ponían ahí un sonido y empezaban a armarse, pues, canciones. Yo le llamaba canciones, ¿no? Canciones, canciones. Este, pero nació de eso, o sea, de una inconformidad, es decir, tiene que haber, y pues empezó el Espíritu Santo, creo yo, inspirar las canciones que él quería escuchar para él, Ujú. ¿no? Sí, Que quería escuchar para su sí, corazón. sí. Y en lo particular íntimo, esa canción en lo particular eh, habla del deseo de mi corazón, ¿no? Porque esa canción habla de, yo quiero ser un íntimo, o sea, Sí. quiero estar cerca de tu corazón, yo quiero ser tu amigo, ¿no? Y más que tu amigo, o sea, yo quiero ser un Ujú. íntimo Dios, porque ha sido el deseo constante de mi corazón. Y bueno, antes vino de una experiencia mucho antes de eso, o sea, eso nació y empezó a como a surgir muchas canciones hasta que un día orando yo le estaba dando gracias al Espíritu Santo justamente Ujú. por todas las canciones y la inspiración. Y yo le decía muchas gracias por cada canción que nos has dado y él me detiene y me dice, no, es que yo no te he dado canciones. Le dije, ¿cómo? Me dijo, son revelaciones Sí, de mi persona, de mi sí, presencia cantadas, sí, ¿no? Y eso me impactó más todavía porque digo, wow, o sea, entiendo la intención del Espíritu Santo sí. en la colaboración que nosotros tenemos, que es traer una renovación o una reforma, o no sé Ujú. cómo pudiéramos llamarle, en la adoración, porque México fue conocida en Sí, años anteriores en América Latina y sí. en muchas partes del En mundo, noventas, sí, por ochentas, la sí, adoración y la alabanza, y se sí, levantaron hombres y mujeres de adoración que hasta el día de hoy siguen impactando el mundo entero, sí. porque México tiene ese don en sus entrañas, ¿no? De Sí, parte del Espíritu Santo. sí. Entonces yo creo que Dios está queriendo traer una revelación, una renovación o una reforma hacia la persona del Espíritu Santo, hacia la persona del Ujú. Espíritu Santo. Y qué padre que pueda usar a México y pueda usar a Sí, mexicanos, sí, porque es cierto, o sea, en otras naciones hay muy buenos compositores y muy buenas revelaciones y muy buenos cantantes y muy buenas canciones. Pero este se llama avivamiento mexicano, pues, claro, claro. ¿no? Sí. Entonces, avivamiento mexicano tiene que Tiene su toque, su sabor. saber a chile verde, ¿no? Tiene que saber a México, tiene que oírse los sonidos Sí, de los mexicanos, porque hay muchos mexicanos adoradores sí, escondidos y adoradores sí. expuestos ya que tienen allí, ¿no? Entonces yo creo que esto va a levantar a México para un canto al Espíritu Santo y esto me recordó a un evento donde vino Bill Johnson aquí Ah, a la sí, Ciudad de sí, México sí. y él se paró ahí, estaba Iván, estabas tú, Sí, estaba ahí yo, estamos. estábamos ahí todos embriagadillos, ¿no? Sí. El hábitat natural, Lo ¿no? normal. Lo normal, o sea, ¿no? Dos, tres copas para estar relax en el Congreso, ¿no? Sí. Sí, sí, porque no puedo estar en un Congreso medio frío, ¿no? Hay Sí, que no. empinarse unas copas del Sí, Espíritu del Santo. espíritu. Y recuerdo bien claro que el pastor Bill Johnson dijo, cuando llegué acá percibí el ambiente que percibí en Brasil, Wow. Cuando ¿no? inició el Cuando mover. inició el avivamiento en Sí. Brasil. Ujú. Dice, pero México va a tener una característica que se va a levantar la adoración al Espíritu Santo, ¿no? Y recuerdo que hasta Iván me golpeó y me dijo, oye, No, las no, canciones que ya tiene. está, Es todo un ¿no? álbum. ¿No? Entonces digo, no, no son de luz a las naciones, o sea, es del reino para el No, sí reino son de de la luz de las iglesia. Ah, naciones. bueno, son de luz de las naciones. Está bien, ya están Ya registradas. está registrado. Ah, bueno. Ah, entonces Ya sí. están registradas. Pero digo, hablando que es para el hambriento, para el Sí, sediento, para el enamorado del Espíritu Santo, para el que se quiere enamorar del sí, Espíritu Santo. sí. ¿Sí? Porque hay quienes conocen teológicamente al Espíritu Santo, hay quienes predican del Qué Espíritu grueso. Santo, Qué. hay quienes dicen ser amigos del Espíritu Santo, Wow. pero, pero no hay una intimidad profunda con la No, y persona esas del Espíritu Santo. canciones, Te ayuda, todas ellas tienen que ver con si te la llevan. intimidad con el Espíritu Sí. Santo y es impresionante la experiencia. Para mí eso es algo mayor de lo que he experimentado, de lo que estaba hablando, de ese avivamiento. Creo que ese es un avivamiento de una gloria mayor, así lo percibo porque son cosas que no habíamos oído, pero esa adoración al Espíritu Santo es extraordinaria, o sea, Bueno, y te conecta y inmediatamente. pues ahora acá contigo vamos a fusionarnos con Gente Nueva de las Naciones y vamos Sí, a hacer
el 5 de 5 julio. de julio vamos a ser Enamorados del Espíritu Santo acá en Gente Nueva a las Naciones y se va a grabar, ¿verdad? El otro Claro. va a ser una grabación de las nuevas canciones y ahí está incluida la íntimo. Tienen que escucharla. Yo la escucho y me meto, me doy unos viajes con el Espíritu Santo Y pues a impresionante. los pastores que nos están viendo, que tienen hambre y sed del Espíritu Santo, Sí, qué buena oportunidad para que puedas venir a Tlalnepantla, a Gente sí, Nueva a las Naciones, sí. El donde los cielos 5, están abiertos. sí. Sí, porque una cosa es, podemos grabar en otro lado, pero no es igual, ¿no? Exacto, las atmósferas. Es importante. Creo que determina mucho la atmósfera y nos han estado pasando cosas tremendas. Es el 5 de julio, Enamorados del Espíritu Santo, quiere ser parte de esta noche o tarde de adoración y ahí se va a aprovechar para grabar las canciones Y que tienen pues luz a las recibir naciones. impartición, porque no solamente se va Exacto. a cantar, no es un concierto, ¿no? No, no, No no. es un concierto, es un tiempo de intimidad profunda con el Espíritu Santo. Es un tiempo donde vas a ser sumergido en una gloria mayor de la presencia de Dios y donde vas a ser impartido también. Vas a Sí, ser impartido un toque poderoso, así va a haber es. milagros, sanidades. Estamos Sí, seguros de eso porque conocemos al Espíritu Santo. lo conocemos y no solamente eso, ya lo hemos estado Claro, experimentando. así es. Acabamos de tener milagros, La noches de escuela, ¿no? Que milagros, tienes. la escuela del Espíritu Santo, el módulo que tenemos, Pastor también, Ben tiene MIES, que es el Ministerio del Espíritu Sí. Santo, donde parte de los principios que acabas de compartir son los que están en la escuela y creo que vas a ser grandemente edificado, así es que te invitamos el 5 de julio, no te lo puedes perder, Enamorados del Espíritu Santo, y vas a recibir una impartición y algo puede detonarse porque sabemos que algo ya está sucediendo y va Sí. en aumento. Y aparte, pues, ese es el inicio de todo un eventos que vamos a programar para la Sí, nación, ¿no? sí, así Donde es. queremos, y Dios lo puso en nuestro corazón, Sí, el corazón, en tu corazón, en mi corazón, nuestro apóstol, sí, de bendecir a esta nación, con lo que Dios nos ha entregado, y ya no, sí. ya no tenerlo tan escondidito, ¿no? Porque Sí, había estado escondidito, había estado escondidito. escondidito. Pues lo que Dios te ha dado pues, ha sido impresionante y recuerdo que te dije, oye, Benny, tienen que saberlo muchos pastores porque tenemos la oportunidad de viajar a distintos lugares e incluso países y ellos dicen, tenemos hambre, queremos lo que está haciendo Dios en México. Y el escuchar lo que Dios ha hecho, pues, con enamorados, con las canciones que estás hablando, pero no solamente eso, sino toda tu escuela que tienes de el Espíritu Santo. Digo, bueno, creo que son principios que deben conocer, sobre todo los que tienen hambre, los pastores, los ministerios que sienten que ya se mueren espiritualmente, necesitan esos principios. Sí, Y yo creo que más adelante les vamos a avisar algunas otras fechas que vamos a hacer donde se va a impartir, van a ser noches de avivamiento mexicano, pero también se va a impartir algo de la escuelas, escuelas escuelas. del Espíritu Santo, para que puedan ser edificados y puedan recibir y se les pueda activar lo que ha estado sucediendo en Luz a las Naciones y también en Gente Nueva a las Naciones, que son cosas extraordinarias. Yo creo que vamos a hablar un poquito más adelante acerca de lo que tiene que ver con las manifestaciones que has Oh, sí, tenido, claro. los, las sanidades, las manifestaciones de angelicales y de cosas extraordinarias que también nos han estado pasando a nosotros, resultado de esa Wow. búsqueda.